Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El exministro de Gobierno de Evo Morales se pronuncia frente al informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, porque Bolivia fracasó en la reducción de los cultivos excedentarios de la hoja de coca. Este es el pronunciamiento del exministro de Gobierno de Evo Morales, quien habla al respecto de este incremento del 4% en relación al año 2020. Escuchemos y luego continuamos. Buenas tardes, José Luis, muchas gracias por la comunicación. ¿Qué opinión tiene? Agradecer la gentileza de la red Herbol. Bueno, primero yo podría decirles que no me gusta emitir una opinión, por tanto no quiero que se tomen mis opiniones como definitivas, sino como hipotéticas. Mientras no investigo un tema, cruzo información, reviso documentos, informes, etcétera. Una primera percepción general, sin embargo, estamos hablando de una superficie de cultivos de hoja de coca en Bolivia del orden de las 30,000 y pico hectáreas, más allá de las discrepancias que existan entre el Ministerio de Gobierno y Naciones Unidas. Es decir, estamos nuevamente al borde de la superficie que teníamos en los primeros años de la década de los 2000. Es decir, pareciera que hemos retrocedido bastantes años atrás, lamentablemente. Claro, este no es un problema que le podemos culpar al Ministerio de Gobierno, a la Fuerza de Tarea Conjunta, no, ni mucho menos. Eso sería absolutamente inequitativo, subjetivo, etcétera, ¿no? Porque ya en los últimos años nuestros empezó a generarse un proceso de expansión mínima, todavía controlable, pero expansión al fin, porque nosotros logramos bajar de 31,000 hectáreas a 20,200 hasta el año más o menos 2015, ¿no? Luego empezó ligeramente a subir la cifra y después hubo un descontrol natural, ¿no? Porque primero la pandemia, ¿no es cierto?, que inmovilizó a los dispositivos del Estado para la erradicación. La propia conflictividad y crisis política, golpe de Estado del 2019-2020, intensos escenarios electorales en el país desde el 2020, luego elecciones subnacionales, etcétera, que me imagino que hacen que este cúmulo de cosas hagan difícil retomar la tarea de lucha contra, de las tareas de erradicación y racionalización de cultivos excedentarios e ilegales de manera más o menos rápida, ¿no? Entonces hay un cúmulo de cosas que ha hecho disparar la superficie como una primera observación. Un segundo elemento. Sí. Mire, si tenemos una superficie de cultivos que ha crecido nuevamente, pero a esto sumamos el hecho de que ha empezado a ingresar hoja de coca del Perú por la vía del contrabando, entonces tenemos todavía más disponibilidad de hoja de coca en el país, ¿no? Pero a esto le tenemos que sumar un tercer elemento, la crisis que se ha producido con el sector de los yungas. Es decir, porque yo creo que al final hay un mal manejo político. Algunos dirán, sí, pero los dirigentes estaban con Camacho, que no sé qué. Bueno, eso no interesa. Es decir, estructuralmente el tema de los yungas no se ha manejado bien, porque en los yungas hay un problema de disputa del control de las licencias de comercialización. ¿No es cierto? Y mientras esa disputa de intereses económicos y monopólicos se mantenga, se van a generar escenarios de violencia y de confrontación. Por tanto, debería transparentarse eso a través de una auditoría, igualmente una auditoría en el Chapare, sobre los comercializadores. Porque resulta que, por ejemplo, uno de los comercializadores en el Chapare, entiendo, es
este viceministro actual de Sustancias Controladas, que nunca abre su boca para semejantes casos de corrupción que han aparecido en el país y no sabemos su rol, ¿no? Entonces, como que hay varios factores que desordenan el asunto, pero bueno, concretamente el ministro dice, hemos bajado los cultivos en 1% con relación al año pasado, y el PNUD dice ha subido más bien 4%. Yo entiendo que hay metodologías e indicadores de medida que están contrapuestos y que deberían armonizarse, porque por eso no puedo emitir una opinión quien tiene la razón, pero por una información todavía secundaria, advierto de que se han incorporado indicadores que no tienen que ver precisamente con la mensura de superficies, y desde ese punto de vista me inclino a pensar que el Ministerio de Gobierno tiene razón en su alegato. A ver, don Carlos Romero, usted dice que el 2015 se erradicaron y se llegaron hasta 20.200 hectáreas de cultivos de coca. Ahora estamos, de acuerdo a los datos que conocimos ayer por la 1DC, dice en 30.500 hectáreas. ¿Qué es lo que se debería hacer? Porque la tendencia tiene que ser a bajar esa producción de coca, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer para llegar a eso? ¿Qué hicieron hasta el 2015? Tuvimos una política que fue exitosa, ¿no es cierto?, saludada por varios organismos internacionales y objeto inclusive de un reportaje que nos calificó como modélicos en el propio New York Times de Estados Unidos, que fue básicamente una acción de coordinación con los productores y unas acciones coordinadas y conjuntas para racionalizar y para erradicar. La racionalización y la erradicación inclusive han estado acompañadas de medidas de control social, de acompañamiento de las propias organizaciones sociales involucradas, pero también han estado acompañadas de sanciones internas que ellos han implementado, además de la normatividad oficial del Estado, ¿no es cierto? Luego, el trabajo ha sido también importante en la medida en que el acompañamiento de Naciones Unidas sea adecuado, porque Naciones Unidas ha hecho con nosotros un trabajo de seguimiento in situ, muchas veces, que cotejaba con la información que levantaba desde la vía satelital, ¿no es cierto? Entonces ese cruce de información también es importante, pero también es importante resolver la conflictividad que se ha generado con Yungas, porque si usted tiene al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Desarrollo Rural, qué sé yo, los actores involucrados en el tema, en conflictividad con una de las zonas tradicionales, la más importante en este caso, porque los Yungas, como zona tradicional, digamos, representa casi 2/3 partes de la superficie legal permitida en el país, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tiene que armonizarse esa relación para hacer ese trabajo conjunto. De lo contrario, va a ser la confrontación, el choque, la intervención policial la que no va a permitir ingresar a la zona de los Yungas. Y por el otro lado, en el Chapare y en las áreas, en algunas áreas protegidas inclusive, obviamente hay que tomar acciones mucho más emprendedoras. El Ministerio de Gobierno dice que este año está llegando a 10.000 hectáreas de erradicación. Claro, habría que ver cuál es la tasa de erradicación neta, porque entre lo que uno erradica en total en una gestión y lo que al mismo tiempo han incrementado en cultivos, la cifra es engañosa. Entonces, ¿cómo puede saberse exactamente cuánto es lo que efectivamente se ha erradicado comparando la erradicación anual con el crecimiento de cultivos de este año? Pero si hay discrepancias metodológicas y de indicadores de mensura entre el Ministerio y la ONUDC, eso también hay que resolver, porque entonces vamos a tener dos versiones que van a generar suspicacia en la opinión pública. Doctor Romero, yo le agradezco mucho por estos minutos breves con nuestra emisora, pero
lo quiero comprometer para una conversación cuando usted obtenga los datos que va a buscar sobre este tema, más prolongada y con más tranquilidad, quizá aquí en el estudio de nuestra emisora. ¿Eso es posible? Sí, con mucho gusto. Yo vivo en Santa Cruz normalmente, pero Bueno. Hago visitas a La Paz, pero estoy en La Paz ahora y nos ponemos de acuerdo. Gracias. Perfecto, gracias. El doctor Carlos Romero, hablándonos sobre el informe que ha brindado UNODC que respecto a los cultivos de coca en nuestro país. Esas fueron las valoraciones de Carlos Romero, quien cuestiona en primer lugar al ministro de Gobierno. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, registró una superficie plantada de 30.500 hectáreas, es decir, hubo un incremento del 4% en relación al año 2020, en el que se cuantificó 29.400 hectáreas de plantaciones de hoja de coca. El gobierno de Luis Arce, a través del Ministerio de Gobierno, refutaba esos datos bajo el argumento de que la organización internacional habría cuantificado como cultivos de coca canchas de fútbol y otro tipo de hierbas mediante imágenes satelitales. El gobierno ha fracasado en su política de reducción de los cultivos excedentarios de la hoja de coca. Estamos hablando, a mi entender, de aproximadamente una suma mayor a las 30.500 hectáreas. Yo diría fácilmente que llegó a las 32.000 o 33.000 hectáreas de superficie de cultivos de hoja de coca y que por supuesto más de 10.000 excedentarias, declaraba un experto en temas de narcotráfico. Dijo que tiene argumentos para sostener que los cultivos de la hoja de coca sobrepasaron las 30.500 registradas por la organización internacional. Primero, porque la UNODC realizó un monitoreo sobre superficies cultivadas de forma continua, es decir, que no registró superficies menores a 1 hectárea. El segundo argumento que presentó fue que se realizó un monitoreo solamente en las áreas tradicionales, es decir, donde se tiene certeza que existen superficies cultivadas de coca y no así donde hay nuevas plantaciones. Estoy hablando del sector de Colomi en Cochabamba, estoy hablando de los Yungas de Bandiola, estoy hablando de Coca Pata en Cochabamba, estoy hablando del Parque Nacional Carrasco de Cochabamba y estoy hablando de la zona del Tibnis, especificaba. Otro de los datos que llamó la atención del informe de la UNODC es que en la región del Trópico de Cochabamba se registró una superficie de 11.270 hectáreas, con un incremento del 6%, es decir, la cifra récord desde que la organización internacional empezó su trabajo en Bolivia. Según el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, ese crecimiento se explica porque se contabilizó el cultivo de coca también en parte del territorio del departamento de Santa Cruz. Por último, el diputado Lara refirió que las descalificaciones del gobierno al informe de la UNODC son un esfuerzo mentiroso y un intento de ocultar la verdad sobre el crecimiento de los cultivos de la hoja de coca en Bolivia. Esos datos tienen que ser motivo de alarma y preocupación, pero también denota una derrota del Estado boliviano en su lucha contra el narcotráfico, finalizaba. ¿Qué opinan ustedes frente a estos datos? Hay un incremento en la producción de la hoja de coca con mayor porcentaje en el trópico de Cochabamba. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y qué acciones creen que tome el gobierno nacional al respecto.